esencial. Buenas noches y bienvenidos todos ustedes a esta, la novena y la última clase de nuestro curso Legalismo. Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Ha sido una bendición para mí, igual para ustedes. Y vamos a ver hoy, la clase pasada vimos ejemplos de cómo iglesias legalistas suelen exigir cosas que la Biblia no exige. Esta noche vamos a ver que otra forma del legalismo en ciertas iglesias es que prometen cosas que la Biblia no promete. Y vamos a ver por qué es legalismo eso y también por qué es peligroso esa enseñanza falsa, el evangelio de la prosperidad. Entonces, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, antes que nada, ayúdame a comprender que ya soy rico en mi relación con Jesús mi Salvador y con los que me rodean, que me aman y me cuidan. No permitas que caiga en la trampa de la codicia. Dame el don del contentamiento, para que si no puedo tener lo que quiero, querré lo que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Vamos a comenzar con la meta para esta lección. Es una sola meta y con la ayuda de Dios vamos a lograr que los alumnos noten la diferencia entre la teología de la prosperidad, que es una forma del legalismo y es una enseñanza falsa, y la enseñanza bíblica sobre la vida cristiana, que se llama la teología de la cruz. Bien. Las preguntas de repaso. Entonces, la primera fue la siguiente. ¿Qué es, según el video, el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Excelente. Ya tenemos algunos estudiantes listos para participar. Empezamos con Bernabé. Bernabé, por favor, ¿cuál es su respuesta aquí? Es decir, que solo se necesita pedirle algo a nuestro Padre Celestial y que Él nos lo va a dar. Y esto no funciona así. Ok, ok. Sí, sí, una forma, vamos a ver, una forma de esta enseñanza falsa es que todo lo que pidas con fe, lo vas a recibir. O en algunas iglesias hacen declaraciones, decretan cosas y piensan que con hacer eso van a lograr lo que decretan. Sí, tiene razón, esa es una forma de esta enseñanza falsa. ¿Alguien más quiere aportar? Aquí tenemos a José Calles. Por favor, José Calles. Sí, pastor. Bueno, tengo aquí en mis apuntes. Es una falsa enseñanza donde se nos predica que Dios quiere y promete darnos vidas perfectas aquí en la tierra, llenos de éxito y prosperidad. Si solo creemos y obedecemos o lo pedimos lo suficiente. Ok, ahí está el corazón. Dios quiere y promete darnos prosperidad, éxito, felicidad aquí en la tierra. Gracias. Muy bien. Ramón, iba a agregar algo a eso. Ramón, por favor. Sí, ya los hermanos lo han dicho todo. Simplemente puedo decir que esta enseñanza va contraria a lo que la Biblia y Dios promete para nosotros. Sin embargo, ellos prometen una vida exitosa, una vida terrenal, con prosperidad, con lujos. Si somos fieles y obedecemos a Dios, como que a Dios le tenemos que comprar algo. Ya Jesucristo compró lo que nosotros necesitábamos y no tenemos que pagar por nada. Así que es mi aporte, pastor. Gracias, mi hermano. Excelente aporte. Muchas gracias, Ramón. Muy bien. ¿Y Jessica tenía algo que agregar ahí también? Bueno, sí, los hermanos ya dijeron prácticamente todo y como sabemos y dijo el hermano, pues ya Cristo pagó el precio por nosotros y no es suficiente solo con pedir. Y ellos se basan, a veces mucho, es muy triste en versículos bíblicos cuando dicen pedir se os dará y se basan en que eso es suficiente, cuando eso realmente no es así. El contexto de la palabra es mucho más extenso y por eso siempre tenemos que ser llamados a escudriñar la palabra. Eso es Ok, todo, hermano.
Sí, gracias. Sí, muchas veces citan versículos como en Lucas capítulo 11, donde Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Está haciendo una promesa Jesús ahí sobre la oración, y es cierto. Pero tienen que comparar eso con el contexto. El contexto de la Biblia entera nos dice que Dios contesta nuestras oraciones conforme a su voluntad, no la nuestra. Entonces, si yo pido algo y no es lo mejor para mí, Dios me va a dar algo, pero diferente de lo que pedí. Entonces, sí, gracias. Bueno, vamos a resumir entonces aquí. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? Una definición básica sería la siguiente, y hay muchas manifestaciones diferentes de esta teología incorrecta, pero es la enseñanza falsa que dice que Dios quiere y promete darnos vidas terrenales exitosas, sanas y prósperas, si solo creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente. Entonces, vamos a examinar unos puntos de esta definición ahora y profundizar un poco más después en la clase. Primero, Dios quiere que tengamos vidas terrenales exitosas, sanas y prósperas. No vayan pensando que Dios quiere que suframos. Solo que Dios quiere para nosotros algo mucho más que solo una buena vida acá. Dios quiere para nosotros salvación eterna con Él en nuestro hogar eterno. Entonces, a veces para lograr esa meta por nosotros, es necesario que suframos aquí en la tierra. Entonces, también es falsa esta palabra. Dios promete darnos vidas terrenales exitosas. Acá no, en esta vida no promete eso. En la vida eterna sí, vamos a tener perfecto éxito, completa sanación, perfecta prosperidad. Pero en esta vida Dios no promete eso. Y aquí está el punto legalista en la última parte. Si solo creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente. Condicionan las bendiciones terrenales de Dios en algo que tú haces. Ahí está el legalismo, ¿verdad? Vimos en otra clase que una manifestación del legalismo es cuando condicionan las bendiciones espirituales de Dios, la salvación, en tu obediencia a la ley. Pero aquí están condicionando las bendiciones terrenales de Dios a tu obediencia a la ley. Tienes que hacer algo para ganar esas bendiciones. Si es tener una fe suficiente fuerte, si es hacer alguna buena obra, ayunar, diezmar, etcétera. Si es pedir suficiente, a veces piensan que si piden suficientes veces en oración, entonces Dios le va a conseguir. Pero siempre depende de ti y algo que tú haces. La Biblia dice que no es así. Tanto nuestras bendiciones espirituales como nuestras bendiciones terrenales dependen solo de la gracia de Dios, su amor inmerecido para con nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Su Padre en el cielo causa que el sol brille sobre los justos y los injustos. Es por gracia que Dios nos da lo que tenemos, ¿verdad? Muy bien, entonces, algunos citan mal Santiago 4:2 como prueba para enseñar el Evangelio de la prosperidad. Pero ¿qué aprendemos del siguiente versículo, Santiago 4:3? ¿Qué aprendieron en el video sobre esto? Excelente, veo la mano de José Calles. Por favor, comience la conversación, José. Bueno, pastor, aquí tengo el siguiente versículo, le da contexto. Dice, y cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Si contextualizamos, nos damos cuenta que no se obtiene lo que se pide porque lo pedimos con motivación egoísta e incorrecta.
Sí. O sea, cuando le Mm, pedimos algo a Dios, lo pedimos para lujo o para beneficio propio, no lo pedimos para la gloria de Dios. mm. Sí, sí, gracias. Sí, y no es un pecado, debo aclarar, no es un pecado pedir bendiciones para uno mismo. O sea, cuando yo estoy enfermo, es correcto y bueno pedir que Dios me sane. No hay ningún problema con eso. Pero está hablando de pedir con un motivo pecaminoso, pedir por avaricia, entonces, por amor al dinero, en vez de pedir lo que necesito en una circunstancia. Bueno, Ramón levantó su mano aquí también. Ramón, ¿qué tiene que aportar? Sí, eso mismo, pastor, que los que practican esta falsa enseñanza solamente se apoyan en el verso 2, pero no leen el contexto cuando dice que pedimos para gastar en nuestras malas intenciones y satisfacer nuestros placeres. Entonces, es un asunto que va a un contraste de que Dios sí nos da buenas cosas, pero cuando pedimos con intención para satisfacer nuestros egos personales, Dios no está ahí. Porque lo que Dios hace en nuestra vida es para que su nombre y su reino sea engrandecido, no para satisfacer nuestros egos personales. Si no fuera así, todo el mundo, todo lo que pidiera, no, lo tuviéramos. Gracias, pastor. Sí, En cuanto. muy bien, muy bien. Sí, otra forma de expresarlo sería si yo pido de Dios $1,000,000 porque amo al dinero, esa petición no se hizo conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es amar al dinero. Entonces, hay otro versículo que vamos a ver que dice que Dios siempre contesta nuestras oraciones, conforme a su voluntad. Y eso tiene que ver aquí también. Bueno, Adolfo levantó su mano. Adolfo, por favor. Profesor, ¿me escucha ahí? Sí, le escuchamos. Bueno, profe, quería aportar también eh, lo que entiendo sobre el versículo. Dice que, bueno, lo del Evangelio de la Prosperidad usan todo esto, pero como para eh, ganar ganancia de dinero y eso. Pero yo veo que también los que se dejan engañar también tienen como avaricia al dinero, porque les gusta lo que escuchan, porque si donas esto, en esto, entonces lo vamos a multiplicar, todas esas cosas. Y usan ese versículo para justificar esas acciones de ellos, pero vemos que no es así, que Dios, le debemos pedir a Dios cosas que sea la voluntad de Él, ¿verdad? No sea conforme a nuestra voluntad para cosas materiales, para nuestros deleites, nuestros disfrutes del mundo. Entonces eso es lo que puedo entender ahí en estos dos versículos, que Dios ahí mismo tenemos la respuesta del versículo anterior de 4.2, que no, los usan para engañar a la gente, pero enseguida tiene el verso 3 que nos aclara todo. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a dar resumen aquí. Aquí tienen, creo que es Santiago 4:3. Dice, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y esa es la parte que muchas veces se suele citar. Y luego se enseña a base de ese versículo. Ven, él dice que no tenían los creyentes en ese entonces porque no pedían. Eso quiere decir, si pides, vas a obtener lo que deseas. Pero el contexto bíblico nos da muchas razones por las cuales Dios no siempre nos da lo que deseamos. Una de ellas es en el siguiente versículo. Cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. No vamos a recibir algo si lo pedimos por motivos pecaminosos. El ladrón que pide la bendición de Dios sobre su siguiente robo, Dios no escucha esa oración, es en contra de su voluntad, ¿verdad? Entonces, igual, si yo por amor al dinero pido mucho dinero, Dios no va a contestar esa oración porque no me conviene a mí y no es conforme a su voluntad tampoco.
Y hay muchas otras razones. Puede ser que simplemente Dios no nos da lo que deseamos porque no es lo mejor para nosotros. Y Él decide darnos algo mejor. Está bien. Siempre contesta nuestras oraciones. Siempre nos da algo cuando oramos, pero no siempre es lo que deseamos. A veces es algo que Él sabe es mejor para nosotros. Entonces, eso tiene que ver con este siguiente versículo también. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Entonces, siempre cuando oramos, si es algo que Dios no nos ha prometido, entonces pedimos si es tu voluntad, Señor. O sea, Dios, por favor, sana mi enfermedad, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque hay veces cuando una enfermedad de hecho es una bendición para mí. Pablo tuvo un aguijón en la carne. Escribió sobre eso en 2 de Corintios 12. Y 3 veces pidió que Dios se lo quitara. Y 3 veces Dios dijo no. El aguijón le servía como una bendición. Eso le ayudaba a no jactarse de sus revelaciones espirituales que Dios le había dado. Entonces, Pablo estaba contento con esa respuesta de parte de Dios, que su gracia era suficiente para Pablo. Entonces, a veces igual para nosotros. Entonces, siempre encomendamos nuestras oraciones, si es tu voluntad, Dios. Encomendamos la respuesta a las manos de Dios. Bien, siguiente pregunta y luego tomamos un espacio para algunas de sus preguntas y comentarios. Mateo 16, 21 al 28 fue la lectura bíblica para hoy. Y lo vamos a revisar juntos. ¿Alguien puede leer estos versículos? Yo los leo, pastor. Por favor, Jessica, gracias. Mateo 16, 24 al 26. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Perfecto, perfecto. Entonces, estos versículos nos enseñan algo sobre nuestra vida con Cristo. Las iglesias que prometen que va a haber puras coronas y rosas en esta vida, no están siendo honestos con su pueblo, porque Jesús aquí no nos prometió ese tipo de vida. Hace una invitación abierta a seguirle, pero luego explica que siguiéndole implica llevar una cruz. Uno tiene que negarse a sí mismo, o sea, decir no a nuestro ego pecaminoso, decir no a la carne pecaminosa que quiere ir en contra de la voluntad de Jesús. También tomar una cruz. Recuerden, en el día de Jesús, la cruz era un símbolo de sufrimiento y muerte. Entonces Jesús está diciendo aquí, los que me siguen pueden esperar sufrimiento y muerte. ¿Qué significa eso? Pues no está hablando de cualquier tipo de sufrimiento, porque está hablando específicamente de los que le siguen a Él. Así que creyente como incrédulo igual pueden pasar por una enfermedad. Eso no sería la cruz en sí. Pero en el caso de un creyente, tal vez esa enfermedad le cause a dudar el amor de Dios. Eso sí sería la cruz, porque ese es de lucha interna de dudar, es parte de seguir a Jesús. Es parte de lo que tenemos que soportar. O también podría ser, yo creo que tenemos la definición base aquí. Niéguese a sí mismo. Es una vida diaria de arrepentimiento, de decir no a mi yo pecaminoso. Y esa es una lucha interna, que nos trae sufrimiento. Puede ser incluido también en la cruz persecución. En nuestras culturas no hay tanta persecución física, pero sí hay mucha persecución psicológica,
se burlan de nosotros por nuestras creencias anticuadas, ¿verdad? Entonces, sí, es parte de la cruz de que habla Cristo aquí. El punto es, el evangelio de la prosperidad se enfoca en esto, ganarse todo el mundo. Bueno, no todo el mundo tal vez, pero todo lo que tú quieras en este mundo. Pero no se enfoca en esto, en la salvación de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo, la salvación eterna. Y en ese sentido tienen sus prioridades al revés. Jesús más bien aquí nos está advirtiendo en contra de eso, porque es peligroso para nuestra fe. En resumen, entonces, la cruz que llevamos mientras seguimos a Cristo no es cualquier sufrimiento. Es cualquier sufrimiento que experimentamos por causa de nuestra fe en Cristo, por causa de nuestra conexión a Jesús. Incluye el sufrimiento de la lucha interna contra el yo pecaminoso, lo que Jesús decía, negarse a sí mismo diariamente, diciendo no a lo que yo quiero para en cambio escoger lo que Cristo quiere para mi vida. Muy bien. ¿Cuáles preguntas tienen sobre las preguntas de repaso? ¿Alguien tiene pregunta sobre lo que hemos estudiado hasta ahora? Ramón levantó su mano, por favor. Sí. Pastor, nosotros estamos estudiando esta clase que es bastante importante, pero lamentablemente hay un gran número de ministros y gran número de personas que siguen esta doctrina. ¿Qué peligro, hasta dónde corren el peligro de mantener estas enseñanzas que ha sido tan popular, incluso en los medios de comunicación, en las redes, y ya muchas congregaciones, muchos líderes de nuestro pueblo han asumido esto como una doctrina fundamental? ¿Cuál es el peligro, pastor? ¿Hasta dónde corre el peligro? Sí, de hecho, hay una pregunta más adelante en esta clase que vamos a contestar, que es esa, ¿cuál es el peligro de esta enseñanza? Porque sí, es muy peligroso. Gracias por esa pregunta. Jessica, ¿cuál es su pregunta, Jessica? Sí, pastor, lo que pasa es que también a veces, obviamente, como hemos estado aprendiendo, sabemos que Dios nos contesta en su voluntad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquella enseñanza o aquella costumbre, podría decírsele así, que tienen ciertas iglesias de imponer tal vez, con el ayuno, la oración se cumplirá o cosas así? Porque si igual, aunque me arrodille o la penitencia o alguna cosa, si es no, es no. Entonces, ¿cómo podemos nosotros defender ese punto de vista de que ni por más que me haga lo que haga, si la contestación de Dios en el momento es no, pues va a ser un no? Sí, o sea, hay muchos actos o muchas actitudes que los legalistas ponen como condiciones para que Dios conteste mejor tu oración. Bueno, costaría demasiado tiempo en esta clase estudiar cada uno de ellos, pero podemos resumir todo eso con decir, cuando pensamos así, que yo tengo que hacer algo para que Dios conteste mejor mi oración, estamos robándole la gloria de Cristo. Porque la Biblia nos enseña que es por medio de Cristo que tenemos acceso completo a Dios en oración. Es por medio de Cristo que Dios promete contestar cada una de nuestras oraciones en la mejor forma posible. Pero cuando yo pienso, no, yo tengo que hacer algo adicional, estoy con esa misma creencia, restándole de Cristo la gloria por lo que Él hizo. También termina siendo casi manipular a Dios, ¿no?
Es como con esto lo que estoy haciendo, voy a torcerle el brazo para darme lo que yo quiero. En vez de simplemente confiar que Él es mi Padre amado y Él me va a dar lo que es mejor para mí. Entonces, pedir con esa actitud, confiándole en vez de tratando de manipularle, es la actitud bíblica y correcta para nuestras oraciones. Sí. Gracias por su pregunta. Excelente pregunta. Adolfo levantó su mano también. Adolfo, por favor. Profesor, ahí me gustaría que de pronto me comentara un poco sobre el versículo 28, donde dice de que de los que estaban ahí no verían muerte. No sé si está hablando de los que están presentes en ese tiempo. No se le Qué significa. escucha. Perdón, Adolfo, no se le escucha bien. Ahora sí. Ahora mejor, sí, sí, gracias. Bueno, me pasa que le puse un audífono y como que no funcionan bien. Entonces, bueno, la pregunta era, en el versículo 28, me gustaría que me comentara o me explicara un poco sobre eso, lo que dice. ¿Qué Versículo dice el 28, versículo que 28? Ujú, dice que de los que estaban ahí no verían muerte, los que estaban con él en ese momento. ujú. Dice así, de acuerdo, os digo que hoy, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Sí, sí. Entonces, no sé si lo hablaban a ellos en específico o qué significaba eso que le estaba diciendo a ellos. Bueno, yo tendría que estudiar ese versículo en su contexto otra vez y no lo he hecho en preparación para esta clase. Entonces, Ah, voy a darle una posible respuesta, ¿ok? Pero posible, enfatizo posible. Tendría que estudiar y averiguar. Am, yo creo que depende de lo que Jesús quiere decir con el Hijo de Dios venga en su reino, ¿verdad? Am, sí, ¿Qué significa eso? Obviamente no refiere a su segunda venida, porque eso falta todavía, viene en el futuro y todos los que estaban presentes en el día de Jesús ya han muerto. Pero la Biblia sí nos dice que Jesús, después de resucitar de entre los muertos, 40 días después ascendió al cielo. Y los discípulos que estaban ahí, pues la mayoría de ellos, menos Judas, lo vieron. Entonces, lo vieron venir en su reino, en ese sentido de que Jesús ya resucitado, que es lo que dijo en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ya está reinando Cristo sobre todo. Creo que sería una referencia a eso, pero tendría que estudiarlo de nuevo. Entonces, ok, muchas gracias, pastor. gracias a usted. Muy bien, vamos a continuar, amigos, entonces, para reservar un poco de tiempo al final de la clase para el proyecto final y contestar sus preguntas sobre eso. Así que el legalismo y el evangelio de la prosperidad. Recuerden que en la clase pasada vimos ejemplos de cómo el legalismo exige lo que la Biblia no exige. En esta clase estamos diciendo que el legalismo también promete lo que la Biblia no promete. Y específicamente promete prosperidad con tal de que hagamos algo o creamos lo suficiente. Entonces, podríamos dar ejemplos de esto toda la noche. Yo creo que ustedes ya son familiares, ya tienen conocimiento de esto. Otro es si tienes suficiente fe, vas a recibir tu milagro, ¿no? Entonces, cualquier milagro que quieres, solo tienes que creer suficiente. Y si no lo recibes, no creíste suficiente. Um, Qué triste. Eso ha decepcionado a muchos de creer en Dios, porque han creído, no han recibido y luego empiezan a dudar a Dios, dudar su fe. Um, Ese es un ejemplo de este evangelio de la prosperidad. No solamente son promesas falsas,
Eso sería ya suficiente. Pero si no, también condicionan las bendiciones de Dios en nuestras obras. Y en ese sentido es un legalismo, ¿verdad? Mal uso de la ley. Aquí están diciendo, si sigues esta ley o este aspecto de la ley, entonces Dios te va a prosperar. Eso es legalismo. Recordemos algo que repasamos algo que estudiamos, perdón, cuando hablamos del legalismo, de tratar de ganar la bendición espiritual de Dios con nuestras obras. Es imposible para nosotros, porque como dice Isaías, hasta nuestros mejores actos sin Cristo son como trapo lleno de inmundicia. ¿Por qué? Porque somos pecaminosos. Y cualquier buena palabra o buena acción sale de un corazón que no es perfecto. Así que sale contaminado todavía por el pecado. Necesita ser limpiado por la sangre de Cristo. Entonces nuestras buenas obras también merecen el castigo de Dios. No pueden ganar la bendición terrenal de Dios si merecen su castigo eterno. Es imposibilidad. Pero ahí entra Cristo. La fe en Cristo nos salva. Dios por medio de la fe nos lava del pecado. Y a nosotros y a nuestras obras también. O sea, ahora somos nosotros perdonados y santos en los ojos de Dios. Y nuestras obras imperfectas, hechas por fe, también son agradables a Dios, porque Cristo nos ha limpiado de su contaminación. Muy bien. ¿Qué dicen Jesús y los apóstoles sobre esto? Pues ya vimos esas palabras de Jesús sobre la cruz, que seguirle es llevar una cruz. De eso sacamos la teología de la cruz, esa frase. ¿Qué dijeron los apóstoles en Hechos 14? Dijeron a los creyentes, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Fíjense bien, es necesario pasar por muchas tribulaciones. ¿Okay? Pedro, en su carta, dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Sus lectores originales estaban sufriendo persecución y lo describe como fuego, la prueba de fuego. Y él les dijo, no se sorprendan. O sea, esto es justamente lo que Jesús nos prometió, que íbamos a ser perseguidos, que en este mundo íbamos a tener problemas. Entonces, él dice, más bien, nosotros podemos alegrarnos en nuestro sufrimiento en este mundo por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda de nuestra conexión con Jesús y nos recuerda que por causa de Cristo vamos a experimentar una gran gloria que nos espera después. Por un tiempo corto, Cristo nos llama a llevar la cruz mientras le seguimos. Y luego por millones y millones de años, por la eternidad en el cielo, vamos a tener la gloria y la perfección con Cristo. Entonces podemos hasta alegrarnos en nuestro sufrimiento por causa de eso. Podemos citar cientos de versículos más sobre esto, pero simplemente tenemos que ver los ejemplos de Jesús y los apóstoles. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él era un creyente, y aún así, él era muy rico. No, hasta tenía doble trabajo, ¿verdad? Trabajaba de misionero gratuitamente.
Y luego para sostenerse tenía que trabajar también haciendo carpas. Eso fue su otro trabajo, su otro labor. Am, él tenía una vida sin sufrimiento. Escuchen sus propias palabras. Segunda de Corintios 11, 25 al 27. 3 veces, dice Pablo, he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces me he quedado sin dormir. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Pero Pablo, solo tienes que pedir suficiente y Dios te va a dar mucho dinero. Y no, no es así. Ah, sí, Pablo sufrió en su vida como apóstol mucho más que tal vez nosotros vamos a sufrir por nuestra fe en Cristo. Pero creo que podemos usar el ejemplo de sus vidas para decir, en realidad, Dios promete a todo creyente una vida próspera y exitosa. Porque Pablo al final de cuentas terminó ejecutado por los romanos, pero triunfó porque ahora está en el cielo. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? No nos enfocamos en placeres en esta vida, nos enfocamos en la vida eterna con Cristo. Eso es lo que más importa, lo que más valoramos. Bien, voy a leer algunos de los aportes en el chat. Ramón dice, siempre en lo que pedimos, debe ir enfocado en que Dios sea agradecido. De acuerdo, de acuerdo. Buscamos la gloria de Dios en nuestras oraciones, no la nuestra. No podemos impresionar a Dios con buenas obras ni con buen comportamiento. Es cierto. Que dijo Jesús a sus discípulos, aún después de hacer todo, tienen que decir somos siervos indignos, porque solo hemos hecho lo que nos fue exigido, ¿no? Entonces no podemos impresionar a Dios con nuestras obras. Pero sí, Dios queda impresionado con nosotros por causa de Cristo y lo que Él hizo en nuestro lugar. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a unas preguntas para conversación? ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema del Evangelio de la Prosperidad? Ok, yo esperé 10 segundos y nadie tiene pregunta, así que vamos a continuar. La pregunta que tenemos para nuestra consideración esta noche es, ¿por qué es llamativo el Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué es llamativo el Evangelio de la Prosperidad? Yo trabajé de pastor por varios años en Houston, Texas. Tuve ahí 7 años. Tuvimos a una iglesia a unos 10 kilómetros de nosotros que prometía milagros a la gente que venía. Se llenaba todos los domingos con 1,000 personas. Teníamos otra iglesia de esa misma rama que se llenaba todo un estadio cada domingo. Y nosotros en mi iglesia éramos unos 100 personas. ¿Y por qué es tan atractiva esta enseñanza falsa? ¿Qué piensa? ¿Por qué es tan atractiva esta enseñanza falsa? Voy a dividirles en grupos pequeños para que platiquen de esto. Creo que así todos pueden participar mejor. Voy a abrir los grupos ahora mismo.
Ya está. Entonces, ¿pueden pasar a sus grupos pequeños, por favor? Hablan de esto. ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué nos atrae el Evangelio de la prosperidad? ¿Qué piensa de eso? Muchas gracias, Marta. Sí. Bueno, podemos hacer los siguientes puntos entonces. Es cierto que, o sea, si le doy a cada uno de ustedes dos opciones, ¿quieren una vida sin problemas o con problemas? Van a escoger, pues, la vida sin problemas, ¿verdad? No preferimos una vida con sufrimiento y con problemas. Entonces, eso es algo natural y no necesariamente pecaminoso en nuestros corazones, pero sí puede llegar a ser un impedimento en nuestra relación con Dios, porque Dios no nos promete tal vida aquí en la tierra. Sí nos promete tal vida, sin problemas, una vida gloriosa, sin cualquier dolor, sufrimiento, enfermedad, en la eternidad, en la vida eterna junto con Dios. Entonces, si buscamos primero esa vida próspera aquí en la tierra, tenemos motivos pecaminosos porque la Biblia nos llama a buscar primeramente nuestra relación con Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, el Evangelio de la prosperidad nos atrae porque en nuestra naturaleza pecaminosa amamos la prosperidad más que a Dios. Es una confusión de amor para el dador de lo que tenemos y el amor por los dones que Él nos da. Entonces, cuando amamos más los dones que el dador, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Estamos amando más a cosas que Dios nos puede dar que a Dios mismo, el dador de esos bienes. Entonces, parte de la razón por la cual queremos una vida sin problemas es así podemos vivir independientes de Él. Digamos, si no tengo problemas, entonces no necesito tanto a Dios y su ayuda diaria. Y en ese sentido, el cristiano puede ver como la cruz que Jesús promete en realidad es una bendición, porque la única vida que queremos nosotros los cristianos es una vida más cerca a Dios, más dependiente de Dios. Y es por medio del sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas que Dios logra eso. Dios nos mantiene cercas de Él, nos mantiene dependiendo de Él. Y eso es lo que es la vida verdaderamente bendecida, ¿no? Entonces, sí, en nuestra naturaleza pecaminosa, queremos vivir independientes de Dios y por esa razón preferimos una vida sin cualquier problema. No es tan diferente que Adán y Eva en el huerto. Cuando Dios los expulsó del huerto, después de caer en pecado, Él impidió el camino con un ángel, un querubín, con una espada de llamas, para que no pudieran volver y comer del árbol de la vida. Parece que ellos buscaban resolver el problema del pecado con mantenerse en el huerto, comiendo del árbol de la vida. Y Dios dijo, no, así no se puede salvar del pecado. Así podrían tal vez tener una vida exitosa aquí en la tierra, pero no llegarían a la vida eterna. Entonces los expulsó en amor para que confiaran en la promesa del Salvador prometido y así llegaran a la vida eterna, a la verdadera felicidad. Bien. Bueno, el número 2, entonces, ¿cuáles son pues, los peligros del Evangelio de la prosperidad? ¿Qué peligros ven en esa enseñanza falsa? ¿Qué piensan? Estos son signos de qué, ¿Cómo? de qué son esos signos del peligro. Sí. Bueno, muchas veces yo le voy a contar un caso que aconteció en la congregación donde yo estaba. Unas personas le oraron al Señor por un carro
cuando ellos obtuvieron el carro en menos de 2 días. No tenían el dinero, pero el carro les llegó. Tuvieron el carro y ellos se alejaron del evangelio del Señor. Entonces, ese es un peligro, que la prosperidad aleja a las personas en vez de acercarlas más a Dios. Porque como ya obtienen lo que quieren, o una persona que está enferma y le pide a Dios por un milagro de sanidad, Dios les concede ese milagro, entonces se olvidan de quién les dio ese milagro, sino que le dan la al hombre y no a Dios, y se van alejando del Señor. Por eso yo siempre le digo al Señor, no me des más de lo que yo necesito, no me des más. Porque la prosperidad en las riquezas trae avaricia, trae odios, trae más ambición, porque la gente entre más quiere, más tiene, más quiere tener. Entonces, para mí el Evangelio de la Prosperidad es la peor enseñanza que le pueden dar a un ser humano que nunca ha tenido nada y llega ahí y empiezan a hablarle de prosperidad, prosperidad, y cuando la obtienen o cuando no ven que obtienen lo que ellos, por lo que ellos entraron a ese lugar, se alejan del Señor porque no van buscando a Dios, sino que van buscando algo material. Entonces, Sí, gracias. Entonces, yo creo que está demostrando un peligro, es que inculca un amor más para lo que Dios puede darnos que a Dios mismo. Y, o sea, usando el ejemplo, ¿verdad? Si uno está en necesidad y está buscando un carro, pero no está buscando a Dios porque le ama, si recibe el carro, se va a alejar de Dios porque ya recibió lo que quiere. Si no recibe el carro, entonces se va a alejar de Dios porque no está recibiendo lo que quiere. En los dos casos, la persona se aleja de Dios porque amaba más a la cosa que a Dios mismo. En cambio, el verdadero evangelio obra en nosotros un amor para Dios que nos hace querer acercar a Dios, sea lo que sea nuestra situación en la vida. Si tenemos abundancia, pues para darle gracias a Dios por lo que tenemos. Si tenemos escasez, para pedirle lo que necesitamos en oración. Entonces, sí, muchas gracias. ¿Qué tal los demás estudiantes? Jairo, Marta, Riquelme, ¿quieren hablar de un peligro del Evangelio de la Prosperidad? ¿Hay otros peligros de esta enseñanza falsa? Pastor, Ujú. pienso que hay otro peligro, además de no adquirir las cosas y terminar decepcionado, como decía hace rato. También otro peligro es irnos en contra de la voluntad de Dios y ofender a Dios, ¿cierto? Ujú. En este caso, blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que según la Biblia no tiene perdón de Dios. Me refiero a que muchas veces también el Evangelio de la Prosperidad hace mucho énfasis en esas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? De que van ofreciendo dones, ministerios, lenguas y estas cosas. Y entonces, cuando esto no se da, termina la persona por mentirosa, termina blasfemando contra el Espíritu Santo y todas estas cosas, y es un peligro. Lo considero así como un peligro, pastor. Ok, sí, sí, una persona, o sea, el pecado contra el Espíritu Santo es básicamente renunciar su fe de una forma. El Espíritu Santo es es la persona de la Santa Trinidad que nos obra la fe en Cristo. Y una persona puede renunciar su fe, por estas enseñanzas falsas. Entonces, o lo hace por amor a las riquezas o lo hace por no recibir lo que quiere, ¿verdad? Entonces es un peligro espiritual para nosotros. Bueno, voy a resumir los peligros así. El Evangelio de la Prosperidad
prioriza las bendiciones terrenales sobre las espirituales, lo cual es antibíblico. Pensemos en Colosenses 3, versículos 1 al 4, como uno de muchos ejemplos que nos llaman a priorizar lo celestial, lo espiritual, sobre lo terrenal. Dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, fíjense en cómo Pablo nos levanta los ojos de aquí nuestra situación terrenal a Cristo y la vida eterna que tenemos en Él en esos versículos. Eso debe de ser nuestro enfoque y nuestra prioridad, no las bendiciones terrenal que nos puede dar. También esto puede conducir entonces a la idolatría, como mencionamos, amando más a los dones que a su dador, confiando en los bienes que tenemos en vez de en Dios, quien da los bienes. Entonces, confiando, implicando que si buscando la seguridad en lo que podemos tener, en vez de encontrando nuestra seguridad en Dios, en sus promesas. También se basa en las obras. Yo confío, yo soy obediente. Y cualquier enseñanza que nos hace depender de nuestras obras es mortal para nuestra fe, nuestra relación con Dios, que depende no de nuestras obras, sino de las obras de Cristo en nuestro lugar. Entonces, otro enfoque del legalismo pone el enfoque en énfasis en lo que yo hago por Dios en vez de en lo que Dios hace por mí. Y eso es un peligro en nuestra relación con Dios. Y va en contra de lo que claramente Jesús dice en Mateo 6. Mateo 6 es un capítulo excelente en cuanto a nuestra actitud hacia lo terrenal. Jesús no está hablando ahí de carros de lujo y de muchas riquezas, está hablando de ropa y comida. Y él dice, no se preocupen sobre esas cosas. ¿Saben por qué? Porque su Padre Celestial ya sabe que los necesita. Y si Él alimenta a los pájaros y viste a las flores del campo, seguramente va a hacer lo mismo por ustedes. Entonces nos llama a confiar en Dios por el pan diario, por nuestras necesidades terrenales. Y por mientras Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, no tiene que preocuparse de sus necesidades porque Dios promete suplirlas. Así que ahora están libres de tener que preocuparse sobre esas cosas. ¿Qué deben buscar? Pues deben buscar no lo terrenal, sino el reino de Dios y su justicia. Deben buscar mejorar su relación con Dios. Deben buscar llevar el evangelio a otras personas. Deben buscar las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo demás, lo necesario para nuestra vida diaria, Dios nos lo va a conceder en el camino. No se preocupen sobre eso. Bueno, surge la pregunta entonces, ¿hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Pues sí, claro que hay. Y hay ejemplos bíblicos de esto. Uno es en cuanto al cuarto mandamiento. Efesios 6, 2 y 3 dicen, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. O sea, aquí Dios nos dice que si respetamos nuestras autoridades, nos va a ir bien, por lo general, y tenemos una más larga vida sobre la tierra. Entendemos esto, ¿verdad? El que cumple la ley terrenal del gobierno, el que obedece a sus papás cuando es niño, probablemente va a vivir más largo y va a tener una vida con menos problemas.
que la persona que no se rebela contra sus papás, se rebela contra el gobierno. Probablemente se va a meter en más problemas. Entonces, sí hay bendiciones terrenales que Dios promete. Aquí también en cuanto al ofrendar, está hablando del ofrendar y Pablo dice, el que poco siembra, poco que cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Entonces, hasta cuando somos generosos con nuestras ofrendas a Dios, Dios va a ser generoso con nosotros también. Eso sí es una promesa bíblica, solo que no debemos limitar esto a dinero o a bendiciones físicas. Sabemos que hay bendiciones mucho mejores. Tal vez con ofrendar más, Dios me va a dar más contentamiento con lo que tengo, más paz en mi vida. Eso es de mucho mejor valor que cualquier cantidad de dinero, ¿no? Entonces, recordemos también que cuando Dios promete tales bendiciones en nuestras vidas, son por pura gracia, no por nuestras obras. Tomamos estos dos ejemplos, ¿verdad? Si yo honro a mis autoridades, ¿quién obró en mi corazón el deseo de hacer eso? Dios. ¿Quién me llevó a hacerlo en la realidad? Dios. Entonces, si Él promete bendecirme mientras lo hago, es gracia encima de gracia. O pensando también en el ofrendar. ¿Quién me dio el dinero que tengo? Dios. ¿Quién me dio el deseo de ofrendarlo a Él? Dios. Y ahora Dios dice que Él va a ser generoso conmigo. Es gracia encima de gracia. Entonces, estos versículos no nos dan una relación con Dios condicionada en nuestras obras. Más bien nos muestran lo grande y lo maravilloso que es la gracia y el amor inmerecido de Dios con nosotros. Él en ciertas situaciones hasta promete bendecirnos por lo que Él obró en nosotros. Entonces, sí, es de gracia encima de gracia. Entonces, el secreto es que recordar nuestras prioridades. Cuando buscamos primero bendiciones terrenales, cometemos idolatría. O obedecemos a Dios por amor a la prosperidad, no por amor a Él. Pero cuando buscamos a Dios y a su justicia, las bendiciones siguen, no por nuestras obras, sino porque Dios es generoso y misericordioso. Y cuando decimos esto, las bendiciones siguen, no estamos diciendo que tienen que ser terrenales, ni estamos dictando a Dios lo que deben de ser esas bendiciones. Dejamos eso en sus manos, porque no nos importan las bendiciones físicas tanto como a Dios y su justicia. Y si tenemos eso, lo tenemos todo. Bueno, hasta aquí entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre este tema? Profesor, yo tengo una pregunta que no ¿Cuál es es? respecto a esto, sino ayer una hermana me decía que yo le decía que en las clases que estamos viendo con usted nos hablaba que el diezmo no es obligatorio, no es una obligación hoy en día porque el diezmo era en los tiempos de la ley. Ujú. Y ella me decía que no, que el diezmo sí es obligatorio aún en nuestros días. ¿Por qué? Porque Dios hizo con Abraham un pacto perpetuo, y que ese pacto perpetuo era sobre los diezmos. Y yo le dije, no. Y ella me decía que sí. Le dije yo, bueno, no voy a discutir contigo, pero busca donde te dice. Me dijo que es que en el Nuevo Testamento también habla del diezmo. Le dije yo, no, lo que tú me estás hablando lo habla el Malaquías y Malaquías está en el Antiguo Testamento. Entonces, eso del diezmo que en el pacto perpetuo que hizo Dios con Abraham, ¿se refería a los diezmos también? Y me dice que perpetuo es para siempre. Me discutía ella ayer, entonces yo le dije, bueno,
Yo te estoy hablando lo que yo estoy aprendiendo en mis clases. Ahora tú busca en la Biblia donde te habla del pacto perpetuo, si es sobre los diezmos o es la fidelidad que debería de tener Abraham con Dios. Y eso Sí, yo sí, sí. gracias. Entiendo. Génesis 14 describe una situación cuando Abraham, después de ganar una batalla y rescatar a Lot, ofreció a Melquisedec, el sacerdote de Salem, ofreció a él una décima parte de todo el botín de la batalla. Entonces tenemos una descripción de Abraham dando la décima parte a Dios allí. Pero de eso no podemos decir, no podemos concluir, eso fue parte del pacto que Dios hizo con Abraham. En realidad, Dios no hizo pacto con Abraham, Dios dio promesas a Abraham. Ve a Génesis 12, él está prometiendo a Abraham bendecirle y que el Salvador vendrá de su linaje. Entonces, también si tomamos esa descripción de dando a Abraham la décima parte a Dios de lo que ganó del botín, es una descripción, no es una prescripción. Dios no nos está mandando a hacer algo ahí, está describiendo lo que lo que Abraham hizo ahí. Y si tomamos toda descripción de lo que Abraham hizo y lo convertimos en mandato para nosotros, vamos a meternos en problemas. Por ejemplo, Dios hizo un pacto perfecto con Abraham y Abraham tuvo 2 esposas, así que me voy a casar con 2 mujeres. O sea, el pacto de Dios con Abraham era perfecto y Dios exigió que Abraham sacrificara a su primogénito Isaac. Entonces debemos sacrificar a nuestros primogénitos. No, tenemos que tener un mandato de Dios que hagamos lo mismo que Abraham. Y no hay tal mandato en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Mateo 23, sí, Jesús menciona ahí el diezmo. Pero de nuevo, ¿con quién está hablando? Está hablando con fariseos, con judíos, y antes de terminar su obra salvador, entonces ellos sí debían diezmar, porque era la voluntad de Dios para los judíos del Antiguo Testamento hasta que terminara Jesús su obra salvadora, que ellos diezmar. Pero aparte de Mateo 23, no se menciona el diezmo en ninguna otra parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento. Entonces, si está hablando, tiene que activar su micrófono, no lo puedo oír. Profesor, en Hebreos 7 habla de cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Ujú. Ajá. Pero otra vez es una prescripción, está mandándonos a hacerlo ahí Dios. No, dice ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahí, Pero yo aquí, creo que el contexto de ese versículo que usted acaba de leer está hablando de que Leví, los que descienden de Abraham, está hablando de la ley, entonces está hablando del antiguo pacto. Hay muchos versículos en Hebreos que hablan del antiguo pacto, de los sacrificios, del templo, y todo eso es una prefigura de lo que hizo Cristo por nosotros. ajá. Ujú. Bueno, es que eso de los diezmos también, porque aquí en el versículo 8 del mismo 7 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que viene, de que vive. Y por decirlo así, es Abraham, pagó el diezmo también Leví, que reciben los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Y encontró ahí algún mandamiento que diezmemos nosotros? No, porque aquí no habla, por eso yo le digo a ella que no es obligado. Entonces,
exactamente. Está utilizando ahí el punto principal de ese capítulo, esa parte de Hebreos, no es el diezmo. Está hablando de la supremacidad de Cristo, mostrando que Jesús es más grande aún que Abraham y que Leví. Entonces, sí, es una descripción de lo que sucedió, no una prescripción para nosotros. Porque aquí también en el 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque Sí, dice, porque esto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ujú, No es obligado. exactamente. No es obligado. Está haciendo una descripción de Jesús allí y como Él es supremo. Entonces, sí, tratar de ayudarle a ver esos versículos en su contexto bíblico. Entonces, para ver que no es un mandato para nosotros y los únicos lugares en el Nuevo Testamento donde, como ese, donde describe el diezmo, no está mandándolo para nosotros, está utilizándolo para ilustrar otro punto espiritual. Ujú. Bueno, yo veo que en el chat también Marta tenía pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando un padre nos ofende o dice el que le tenemos que ser hijos, que debemos respeto? Am, claro está, pero es como adorarle. Y como ella es la madre, no tenemos derecho a decirle que ella está fallando. Este caso es de una amiga. Am, Bueno, en cuanto sí, Dios quiere que honremos y respetemos a nuestros padres. ¿Van a ser perfectos nuestros padres o nuestras otras autoridades? De ninguna forma. Respetarles no significa que no le podamos decir cuando están mal. Eso sí es parte del respeto que les debemos también, ¿verdad? Podemos decirles con mucho respeto cuando están mal, cuando están haciendo algo malo o fallando en su deber de cuidarnos. Está bien mencionar eso con ellos. Y parte de la cruz que llevamos, Marta, es que aun cuando están fallando en su deber, nosotros, por amor a Dios, queremos cumplir con el nuestro. Vamos a seguir respetando y obedeciendo, aun cuando ellos no nos dan el amor que deben como padres. Y es difícil eso, pero lo hacemos por amor a Dios, quien nos ha salvado en Cristo, ¿verdad? Bueno, hasta allí entonces tenemos que concluir, amigos, ya llegamos a 1 hora y media. ¿Cuáles preguntas tienen sobre el proyecto final? El proyecto final. Esta es la última clase del curso, entonces ustedes tienen 11 días hasta el 21 de abril para entregar el proyecto final. ¿Cuáles preguntas tienen sobre eso? Hola, Ujú. Sí, Marta, ¿cuáles preguntas tienes sobre el proyecto? bueno, sobre el proyecto yo tengo esta pregunta. Es que en los cursos anteriores, bueno, los pastores nos decían de que teníamos que ser específicos con las respuestas. Entonces, hay muchas respuestas que requieren de ser bastante explicativa. ¿Ya? Entonces eso conlleva a que se extienda más, digamos, esa respuesta y pues no sé si en este caso sea la excepción de que cuando, porque este tema es bastante extenso, pues para Ujú. explicarlo, digamos, darle una buena explicación. Entonces no sé si eso conllevaría a que, digamos, se haga grande, pues, el, este, las respuestas del proyecto. Sí, sí. Sí, van a ser más largas las respuestas de este proyecto final. Y les puedo dar un ejemplo para ayudarles a saber qué estoy esperando
de ustedes en este proyecto final. A ver, me permite. Voy a poner en la pantalla el proyecto mismo. Ok. Un ejemplo de una respuesta excelente en este proyecto final. Vamos a hacer como ejemplo el primero. Un amigo te dice, ¿qué es el legalismo? ¿Cómo le vas a contestar? Bueno, hemos hablado mucho de esto en muchas lecciones del curso. Y vamos a tratar de recordar todos los puntos que hemos mencionado. Y si los ponemos en una sola respuesta, excelente, sería la siguiente. El legalismo es el mal uso o énfasis excesivo en la ley de Dios. Esa es la definición básica que dimos, ¿verdad? Se manifiesta eso en hacer la gente pensar que nuestra relación con Dios depende de la ley, de la obediencia de la ley. También tratan de motivar a la obediencia por medio de la ley en vez del evangelio. Otro ejemplo del mal uso de la ley que dimos. También a veces, como vimos en la clase anterior, exigen cosas que no están en la ley de Dios. Hacen reglas adicionales, no bíblicas. Y vimos hoy, ya hasta a veces condiciona las bendiciones físicas de Dios en nuestra obediencia a alguna ley. Todas esas serían manifestaciones del legalismo. Y tal vez en esta respuesta excelente también podríamos indicar unos peligros del legalismo. Puede alejar a las personas de Dios. Hasta puede hacerles caer de la gracia por depender de sus obras en vez de depender de Cristo de la salvación. Entonces, todo eso podría ir en una respuesta, y si va en una respuesta así, sería una respuesta excelente. Ahora, una respuesta aceptable podría ser menos que eso, pero una respuesta excelente incluiría todos esos pensamientos de nuestras clases juntos. ¿Todavía tiene preguntas, Marta, o que queda más claro lo que estamos esperando? Marta, ¿me escucha? Marta, me avisa si quedó claro o no la explicación, si quiere más. Ok, aportó en el chat. Claro, pastor. Excelente. Muy bien. Bueno. ¿Cuáles Yo otras estoy- preguntas tienen? ¿Olga tiene preguntas? No, profesor, yo le voy a decir que me voy a retirar ya porque tengo que salir a hacer una diligencia. Ok. Entonces, y cualquier duda que yo tenga, yo le voy a escribir por el privado para solicitar su ayuda. Perfecto, me parece bien. Pues hagamos eso entonces. Vamos a terminar con una oración para que pueda irse Olga y luego me quedo si tienen los otros estudiantes más preguntas sobre el proyecto. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por toda bendición que recibimos de tus manos. Ninguna la merecemos, pero todas ellas las das porque tú nos amas aunque no lo merecemos. Pedimos que nos ayudes en nuestra vida terrenal a valorar más las bendiciones eternas que las bendiciones terrenales. Ayúdanos a siempre priorizar nuestra relación contigo por medio de la fe. Fortalecer nuestra fe, también bendecirnos con más paz, más alegría en tu presencia, y que nos ayudes a compartir esas bendiciones con otras personas también. Es en el nombre de Cristo que pedimos todo esto. Amén. 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 Bueno, profesor, que pase un feliz fin de semana, que Dios me los bendiga.